the undefeated WBO IBF Featherweight Champion of the world, your Prince Naseem. Campeón indiscutido de peso pluma, con un impresionante récord de 36 victorias y 31 knockouts, un actual Salón de la Fama y un peleador reconocido como uno de los mejores en la historia de Inglaterra, una superestrella, un showman. Reconocido por su gran pegada, su estilo de pelea poco común, su habilidad para llamar la atención y su facilidad de palabra para calentar cualquier pelea. Naseem Hamed, también conocido como el Príncipe Naseem, era un peleador que parecía invencible, y al creerse el mejor del mundo, el príncipe nunca se guardó nada a la hora de hablar y retar a sus rivales, desde insultos, burlas hasta provocaciones hacia sus rivales. Naseem Hamed era un hablador, fanfarrón y presumido, y la verdad es que el príncipe siempre se salía con la suya porque siempre terminaba ganando sus peleas, y todos los insultos y burlas que decía se tornaban en realidad. Sin embargo, por fin llegó el día en el que todas las palabras que salieron de su boca le llegaron a costar muy caro. El príncipe Naseem Hamed era claramente un prodigio. A pesar de tener un estilo de pelea tan alejado de la técnica que se acostumbraba a ver en todos los otros boxeadores, Hamed sí había encontrado la manera de sobresalir y vencer a cualquier rival que le pusieran enfrente. Hamed estaba encaminado al Salón de la Fama y posiblemente a ser el mejor peleador inglés de la historia. Hamed fue uno de los pocos boxeadores en la historia que logró conseguir todos los campeonatos de su división, es decir que logró ser campeón indiscutido del peso pluma, títulos que llegó a defender en 15 ocasiones. Les diría que el tanto ganar aumentó la confianza del príncipe, y que por eso comenzó su tendencia a hablar de más, pero la verdad creo que Naseem Hamed ya era así desde antes de debutar profesionalmente. Su personalidad era innegablemente entretenida, su estilo de pelea era tan poco común, tan vistoso y tan agradable de ver que por eso nada más ya era reconocido en todo el mundo. Pero además de su estilo de pelea, Naseem añadía expresiones, burlas, actuaciones arriba y abajo del ring que hacían imposible el no querer verlo pelear. Hamed lo tenía todo, una impresionante habilidad para el boxeo, la fama mundial y más de 40 millones de dólares en el banco. El campeón inglés sentía que era imparable, por eso se le hizo fácil el retar al campeón mundial de peso supergallo, a la leyenda mexicana Marco Antonio Barrera. Basically harder and a better puncher and more dangerous than Barrera and Morales, all of them guys, and they never came to the table except Augie. Damn, I'm looking good. All right. Morales and Barrera will come 2001 when they want it, and when they want it, they'll get knocked out because I want it now. Se habló de la posibilidad de una pelea entre Naseem Hamed y Marco Antonio Barrera durante 2 años. Barrera era un peleador reconocido en todo el mundo, campeón mundial en múltiples ocasiones, y su primera pelea en contra de Eric el Terrible Morales lo habían proyectado a un nuevo nivel a pesar de haber perdido. El público le pedía a Hamed el enfrentarse ya sea a Barrera o a Morales, ya que una victoria sobre cualquiera de ellos dos acercarían al príncipe Naseem a ser reconocido como el mejor peleador inglés de la historia. Hamed ya había sido campeón indiscutido, había barrido con su división, había humillado a múltiples rivales. Lo único que le faltaba a Naseem Hamed era una victoria sobre otra superestrella. El público le pidió un mega combate al príncipe, y el príncipe se los concedió. Naseem Hamed decidió ignorar sus obligaciones de campeón y evitar pelear en contra del retador oficial que era considerado un peleador de menor nivel para poder enfrentarse a Barrera. Entonces, Marco Antonio Barrera tendría que enfrentarse al monstruoso noqueador invicto Naseem Hamed en un peso distinto a lo que él estaba acostumbrado, y además perder su reciente obtenido campeonato del mundo en el peso supergallo. No fue ninguna sorpresa cuando Naseem Hamed fue nombrado favorito para ganar en las apuestas 3-1. Pero el hecho es que Hamed ya llevaba mucho tiempo con su ego por las nubes, y muchos ya pensaban que alguien debía bajarlo a la realidad, mostrarle un poco de humildad al príncipe, y Barrera quería ser quien lo bajara de su pedestal, por lo que aceptó la pelea y todas las condiciones. You definitely step up, taking on Marco Antonio Barrera. At what point did you decide you wanted to get in the ring with the best of the best? It's not me that decided that wanted to get in the ring with the best of the best. That's not happening. It's them that decided with me. I offered to fight Barrera way before he took the fight, and he refused the fight. So you got a little bit, you mixed up a little bit, you're a little bit confused with that. Them guys stepped up to the table after I offered it them, and when I did offer it them the first time, they refused, and now is the time it's going to happen because he's accepted. I've basically got too much power for that boy, too much speed for that boy, and I'm going to prove it tonight that I'm the best featherweight in the whole world. Y después de tantas negociaciones, después de tanto hablar, Marco Antonio Barrera se enfrentó al príncipe Naseem Hamed en Las Vegas, Nevada, en la que fue la primera pelea de pago por evento de Hamed en Estados Unidos.
y con el sonar de la primera campana había llegado la hora de comprobar si todo lo que decía Hamed era realidad o si por primera vez en su vida se había equivocado. Y rápidamente, desde el primer round se notó claramente que el mexicano había subido al ring con un buen plan de pelea. Con su técnica depurada, con un estilo que variaba entre el estilo agresivo usual y un estilo enfocado al contragolpeo, Marco Antonio Barrera encontró éxito en el primer asalto del combate, logrando inutilizar la mano izquierda peligrosa de Hamed para luego rematarlo con un golpe de derecha. Después de ese primer asalto, Hamed se dio cuenta de que la pelea sería complicada, y poco a poco la pelea se tornaba más sucia, más física. Hamed tomó a Barrera del cuello en una ocasión y lo envió al piso junto con él, cosa que enfureció al mexicano, que no se podía permitir perder la calma en ningún momento. Con el paso de los rounds, ambos fueron encontrando éxito en sus ataques. Barrera contragolpeaba y conectaba golpes poderosos a un príncipe que estaba acostumbrado a no recibir demasiado castigo, y Hamed lograba conectar golpes rectos debido a su gran velocidad de manos. La diferencia a lo largo de la pelea es que Barrera aterrizaba golpes constantemente en cada round, y el éxito de Hamed era mucho más esporádico. Sin embargo, todos sabían que Naseem Hamed tenía dinamita en sus manos, y que de un buen golpe podía noquear a un Barrera que recién había subido de peso. Es por esto que el mexicano no se podía permitir desconcentrarse en ningún momento. Naseem probó todo lo que pudo para ganar terreno en el combate. Intentó ser el agresor, intentó contraatacar, hasta cambió su guardia de zurdo ortodoxo, cosa que sí le brindó algo de éxito. Pero ni eso fue suficiente para detener a Marco Antonio Barrera en la que parecía ser la mejor pelea de su vida. En el último round, Barrera le devolvió el favor a Hamed y lo tomó igual que como Hamed lo había tomado al inicio del combate. Pero en vez de enviarlo al suelo, Barrera lo empujó y lo estrelló en contra de la esquina, por lo que el referí le quitó un punto en las tarjetas de los jueces. Pero aún con esa deducción de puntos, los 3 jueces le otorgaron la victoria al campeón mexicano, y por ende le dieron su primer derrota al príncipe Naseem Hamed. Campeón mundial de peso pluma, considerado entre los mejores peleadores en su división, reconocido por su resiliencia y actitud de nunca rendirse. Leigh Wood, también conocido por su apodo Lethal o Letal en español, había prometido barrer con su división, acabar con cualquiera que se atreviera a cruzarse en su camino. Sin embargo, el inglés rompió su promesa bastante rápido. A inicios del 2023, el jovencito mexicano de apenas 24 años de edad, Mauricio Lara, también conocido como el Bronco, obtuvo la oportunidad de enfrentarse al actual campeón mundial de peso pluma por parte de la Asociación Mundial de Boxeo. El Bronco Lara era un peleador relativamente desconocido en el ámbito mundial hasta hace un par de años. Lara fue seleccionado para enfrentarse al en ese entonces peleador número 1 del mundo en las 126 libras, el invicto Josh Warrington. Se suponía que esta pelea sería sencilla para Warrington, una pelea de preparación para peleas más importantes más adelante. Pero al mexicano nadie le avisó que se suponía que tenía que perder, y terminó por mandar a dormir al ex campeón invicto en el 9º asalto del combate. Esta victoria envió a Lara a lo más alto en la división, pero a pesar de ahora ser una estrella, a pesar de que le quitó el récord invicto al que se suponía era el número 1 en la división de peso pluma, el jovencito mexicano aún no consiguió un campeonato mundial. Por el otro lado, Leigh Wood también había sorprendido al mundo recientemente. Wood ganó su campeonato mundial en contra del chino San Chu, a quien noqueó en el último round de la contienda. Y luego Wood fue partícipe de la pelea ganadora al premio de la mejor pelea de todo el 2022 en contra de la promesa irlandesa Michael Conlan, que se encontraba invicto hasta ese momento. Si no vieron este combate entre Wood y Conlan, los invito a hacerlo, ya que verdaderamente fue una guerra de principio a fin. En ese combate, Wood mostró corazón y determinación, ya que fue enviado al suelo en el primer round de la contienda y lastimado seriamente a lo largo de toda la pelea. Wood estaba peleando contra corriente, había perdido la mayoría de los rounds iniciales, pero con el paso del tiempo peleaba cada vez mejor. Y en el último round de la pelea, Leigh Wood sorprendió al mundo noqueando a la invicta promesa de Irlanda afuera del ring, en lo que para mí fue el mejor knockout de todo el 2022. Es decir, que tanto Mauricio Lara como Leigh Wood venían de victorias verdaderamente impresionantes. Ambos se encontraban en el mejor momento de sus carreras y ambos tenían dinamita en sus golpes. Es decir, que esta pelea era verdaderamente una de las más esperadas del año. Y luego, con las declaraciones de ambos peleadores previos al combate, la emoción subía cada vez más. Leigh Wood comenzó diciendo que él se encargaría de lidiar con el cochinero mexicano que había dejado su compatriota Josh Warrington en la división, refiriéndose obviamente a Lara. Wood básicamente prometió acabar con Lara para volver a establecer una dominancia británica en la división de pesos pluma. Por el otro lado, Mauricio Lara le respondió a Wood llevando una carretilla a la conferencia de prensa y diciéndole que después de la pelea, Wood tendría que salir del ring montado en una carretilla. Es decir, que Lara le prometió a sus aficionados noquear al campeón del mundo sí o sí. Y después de tanta especulación y emociones, la espera terminó y el 18 de febrero del 2013, Mauricio Lara y Leigh Wood subieron al ring en la arena Nottingham de Inglaterra, con un público que apoyaba a Wood a más no poder.
La pelea comenzó, y en el primer round vimos a ambos peleadores bastante precavidos. Wood sabía que él tenía la ventaja en cuanto a técnica, velocidad y prácticamente todo excepto poder, por lo que no se volvió loco e intentó pelear de manera inteligente, mientras que Lara también intentaba ser inteligente con los golpes que tiraba, para no tirar golpes innecesarios y terminar cansado demasiado rápido. En el segundo asalto vimos un poco más de lo mismo, excepto con un Wood un poco más propositivo, haciendo uso de su ventaja en velocidad para conectarle buenos golpes al mexicano y luego salir rápidamente de la zona de peligro. Luego, en ese mismo asalto, un choque de cabezas abrió una cortada sobre el ojo izquierdo del campeón, cosa que solo le complicaría la pelea al tener sangre constantemente bloqueando su visión. Pero aún con todo y la cortada, el round estaba siendo claramente para el inglés, hasta que cerca del final, Lara conectó un buen golpe que hizo tambalear a Wood. Al ver esto, el mexicano soltó una ráfaga de golpes sólidos que claramente lastimaban al campeón, y justo cuando el mexicano comenzaba a hacer daño, el sonar de la campana dio por finalizado el round y terminó por salvar a Wood. A partir del tercer asalto, vimos lo que de momentos parecía ser una cátedra de boxeo por parte del campeón mundial. Wood estaba haciendo uso de su jab de izquierda de manera perfecta. Lara no podía hacer más que recibir ese golpe de zurda del inglés constantemente. Y para que el mexicano no se olvidara de que también tenía mucha pegada, Wood en múltiples ocasiones soltó su recto de derecha que lograba conectar de lleno sobre el rostro del retador. Mientras Wood peleaba de manera magistral, Lara parecía tener las manos atadas. Parecía no querer tirar demasiados golpes. Lara parecía no querer ser contragolpeado después de lanzar combinaciones, por lo que mejor optó por tirar muy pocos ataques round tras round. El problema es que difícilmente un peleador puede ganar rounds si no conecta golpes, y si su rival está conectando constantemente es básicamente imposible. Entonces, a partir del tercer asalto, Leigh Wood estaba haciendo la pelea de su vida, conectando rectos de izquierda constantemente, y de vez en cuando remataba con el poder de su mano derecha. Ningún golpe parecía lastimar demasiado al mexicano, pero claramente se notaba que esos golpes de Wood tenían mucho poder detrás. Al iniciar el séptimo round, todos los jueces ya tenían al campeón ganando la pelea en las tarjetas. Uno de los jueces solamente le había dado uno de los rounds al mexicano. Wood claramente había ganado los rounds 3, 4, 5 y 6. Es decir que las cosas se estaban complicando para un Mauricio Lara que aún no se animaba a tirar largas combinaciones de golpes. No fue sino hasta el final del séptimo asalto que el Bronco Lara sorprendió al campeón del mundo con un gancho de izquierda a todo poder que terminó por enviarlo a la lona. Wood se logró levantar, pero estaba claramente lastimado. Comenzó a tambalear sobre el ring hasta que encontró al referí para decirle que estaba bien y que quería continuar peleando. El referí estaba a punto de dejar que continuase el combate hasta que la esquina de Wood tiró la toalla. El entrenador de Leigh Wood paró el combate cuando solo quedaban 10 segundos en el round. Y de esta manera, por la vía del knockout técnico, el jovencito mexicano Mauricio el Bronco Lara se coronó campeón del mundo. Campeón de Inglaterra, con un récord profesional de 22 victorias y 9 knockouts. El orgullo del boxeo inglés. Richie Wenton quería dar el brinco de campeón de Inglaterra a campeón mundial, y aprovechándose de que su rival no se encontraba en buen momento, Wenton pensó que tenía una oportunidad de oro para por fin convertirse en campeón del mundo, pero él no contaba con el resurgir de su joven oponente. En 1998, el peleador mexicano Marco Antonio Barrera estaba luchando por recobrar el reconocimiento del público después de haber sido derrotado 2 veces de manera consecutiva. Después de esas derrotas, Barrera comenzó una racha de victorias. Sin embargo, su oportunidad de recobrar el campeonato del mundo que había perdido llegó hasta octubre del 98, combate en el que se enfrentaría al inglés Richie Wenton. Esta sería la primera oportunidad de ganar un cinturón de campeón mundial para el inglés, y la oportunidad de ganar el cinturón que había perdido para el mexicano, además de su oportunidad de volverse a ganar la confianza de la afición y regresar a un sitio de renombre en el boxeo.
y como Wenton venía enrachado con 3 victorias consecutivas, además de ser reconocido en su país como un buen peleador debido a su éxito en el boxeo amateur y su logro de coronarse campeón de toda Inglaterra, más el hecho de que las 2 derrotas consecutivas de Barrera hacían parecer al mexicano como un rival debilitado, tanto Richie Wenton como su público inglés estaban ansiosos por este enfrentamiento. Y el 31 de octubre de 1998 en Atlantic City, un Marco Antonio Barrera de apenas 24 años de edad subió al ring para enfrentarse al inglés Richie Wenton de 31 años. La pelea comenzó y rápidamente el mexicano buscó la estrategia ofensiva y sorprendentemente Wenton, en vez de utilizar una estrategia defensiva, decidió pararse y pelearle del tú a tú al mexicano. Wenton tenía buenos momentos de vez en cuando, utilizando su largo alcance para evadir golpes y luego conectar los suyos. El problema era que parecía que los golpes del inglés no le hacían ni cosquillas al ex campeón del mundo. All time, trust the Lord. When the bell ring, come out fighting. Okay, guys, just it up. That referee, by the way, started his career when he was an inmate. Barrera in the blue trunks, the Mexican who held this time, only been in the ring just once in the last couple of years. It's very, very hard. Richie Wenton, who's stepping up here about 2 or 3 divisions. He faced Assassin. Wenton's taking too many in there. Yes, he is. A little stage fright here from standing right there in front of Barrera. Have a fight with him. This may be the right. Unfortunately, landing with a punch, but he's got to try and get his boxing back together. Around the face. Richie Wenton in the championship. It's his 12th world title fight, the first opportunity. Body shots coming in from Barrera, who's picking an eventful opening round. Got the game plan. I think they are. He stood there, he tried to have a fight with Barrera, not the easiest thing and not the best thing to do. He did manage to land some decent shots himself, but he had to take too many. We saw in the corner, he's already got eye damage. Can't continue to take this many. Wenton he did. En el segundo round vimos más de lo mismo, a un Barrera siendo agresor y a un Richie Wenton intentando ser elusivo y contragolpear estando cerca de su rival. El mexicano era quien conectaba más golpes, pero Wenton no lucía demasiado mal tampoco. Wenton seguía logrando hacer que Barrera fallase de vez en cuando, para luego castigarlo con contragolpes. Local time is only 7:10 in the evening. That's why the arena isn't that full yet. It will fill up, believe me. Well, when there's obviously, he's listened to Glenn Rhodes, he realises that's maybe a sensible thing to do. He started this round to get on his bike, look for the jab, and really he's got to do that. He's been inactive out of the ring, he's got to get his timing. Well, Barrera has admitted in the past he does not like movers. He prefers fighters who stand there in front of him, because he really is a pressure fighter, and he Different angles, shooting out the jab, keep Barrera busy where he can't. pull off what would be one of the biggest upsets. Any shots from Barrera, that's a big right hand back again. He'll really be trying to do very well in this fight. So he's trying to get his job up. When he does, he'll try and fight back. Guys, for Wenton, something nothing that would stop the contest. Very brave effort. He has landed with some good punches. Help in certain situations. Some of the work. Barrera, beautiful right uppercut there, really picked the punch, and just after that, Wenton seemed to be struggling with his jaw. That was a powerful shot. Pero la historia cambió en el tercer asalto del combate. Es verdad que Wenton conectaba de vez en cuando, pero no lo suficiente, y cuando lograba conectar sus golpes no parecían llevar nada de potencia. Por el otro lado, Barrera seguía con el mismo ritmo de ataque y con golpes que claramente lastimaban al inglés, y fue en este tercer round que Barrera comenzó a conectar con solidez más y más seguido. Y con 40 segundos restantes en el asalto, Marco Antonio Barrera conectó un gancho al cuerpo que terminó por enviar al inglés al suelo. Wenton se levantó para seguir peleando, sabiendo que solo tenía que sobrevivir 30 segundos más para que terminase el round y pudiera recuperarse en su esquina, pero Barrera lo persiguió con todo, y ahora con 15 segundos restantes en el asalto, el mexicano volvió a enviar al campeón inglés a la lona de un gancho al cuerpo. Richie Wenton se levantó justo antes de que sonara la campana y fue a intentar recuperarse en su esquina. Sin embargo, el inglés decidió que ya no quería salir a pelear el siguiente asalto. Wenton no aguantó la potencia del mexicano y se rindió por completo en su esquina. Y de esta manera, después de tan solo 3 rounds, Marco Antonio Barrera se volvió a coronar campeón del mundo a sus 24 años de edad. Oh, the body shot is stunning though. Had to take some respite. It'll be a mandatory 8 at least for Wenton, but it does look here as though playing Barrera's game, he is about
to possibly pay the price. Just a cumulative effect. He just had to get through with one. He's hurt again. Maybe looking hurtful, menacing shots. Barrera senses the end might be close here. Well, he's got him with another body shot. That might be the end of it. Does he beat the count? Count is at 8, and then he said to him, "Are you okay?" He didn't really get up, and I'm not sure he wanted to. I'm the doctor. Had he been allowed to go on, he could have been hurt. Debrief. Do you want to continue? Do you want to continue? No. I don't think so. All right. No, the doctor, they're pulling him out. He didn't want to continue. I think he would have preferred it. WBO Junior Featherweight Champion of the World, Marco Antonio Barrera. The defending world champion, AJ Anthony Joshua. Comenzó a boxear hasta los 18 años de edad, pero a pesar de comenzar tan tarde en el boxeo, se convirtió en medallista de oro olímpico después de tan solo 4 años de entrenamiento. Luego debutó profesionalmente y comenzó a barrer la división de pesos completos hasta coronarse campeón unificado de la división. Anthony Joshua logró adueñarse de 3 de los 4 cinturones de campeonato mundial en la división de peso completo. Venció a campeón tras campeón, Charles Martin, Povetkin, Joseph Parker y hasta el emperador del peso pesado Vladimir Klitschko. Anthony Joshua llegó a ser considerado el mejor peleador de peso completo de la actualidad. En tan poco tiempo, Joshua estaba logrando lo que personas que llevaban entrenando desde los 6 años de edad no podían ni soñar. Lo comenzaron a comparar con Lennox Lewis, Muhammad Ali y Mike Tyson, porque todos pensaban que Anthony Joshua era un verdadero monstruo. Sin embargo, Joshua se topó con un obstáculo en su camino, algo que ni él ni nadie se esperaba. Se suponía que el 1 de junio del 2019, el campeón unificado Anthony Joshua se enfrentaría a Jarrell Miller, también conocido como Big Baby Miller. Joshua recién había conseguido su tercer cinturón de campeonato mundial y lo había defendido en una ocasión en contra de Alexander Povetkin. Es decir que ahora le tocaba esperar al ganador de la pelea de revancha entre Tyson Fury y Deontay Wilder para ver quién sería el único otro peleador en la división con un campeonato. Joshua tenía 3 y el ganador de Wilder contra Fury tendría el último. Pero en lo que Joshua esperaba, tenía que mantenerse activo, por lo que optó por aventurarse a los Estados Unidos de América. Hasta ese momento, Anthony Joshua era la estrella más grande del boxeo inglés. Era extremadamente famoso en el Reino Unido, pero aún no era conocido en América, por lo que Joshua buscó su primera pelea en los Estados Unidos, su pelea de presentación con el público estadounidense y americano en general. Entonces Joshua iba a enfrentarse a Miller en el Madison Square Garden de Nueva York, pero Miller arruinó la oportunidad de su vida. 20 días antes del combate, Jarrell Miller salió positivo a sustancias ilícitas en su cuerpo. Es decir que Miller intentó hacer trampa con sustancias ilegales para obtener una ventaja sobre Joshua el día del combate. Obviamente la pelea se tuvo que cancelar, pero los promotores no querían cancelar todo. Joshua ya había hecho un campamento de entrenamiento y todas las preparaciones para el evento ya estaban hechas. Entonces los promotores decidieron seguir el combate y encontrar un nuevo rival, a un rival de último momento para no desperdiciar todo lo que ya estaba hecho y planeado. También tenía que ser alguien que tal vez pudiese llamar la atención de los aficionados para que se vendieran muchos boletos, y además tenía que ser un rival no tan complicado. En resumen, tenía que ser un rival que vendiera boletos, que fuese bueno, pero tampoco tan bueno porque era el debut de Joshua en los Estados Unidos y el campeón tenía que lucirse. Cuando se anunció que los promotores estaban buscando un reemplazo de último minuto, Andy Ruiz Jr. le pidió por mensajes en redes sociales al promotor de Joshua que le diera la oportunidad de pelear por los campeonatos del mundo. Y gracias a estos mensajes, el promotor tomó a Ruiz en cuenta y al final le ofreció la pelea. Andy Ruiz recién había peleado semanas antes, por lo que aún seguía estando en buena condición. Tenía un buen récord con 32 victorias y solamente una derrota, y esa derrota fue en contra del campeón del mundo que Joshua recién había derrotado. Además, Ruiz es de sangre mexicana, y sabemos que los peleadores mexicanos suelen ser los que más boletos venden. Ruiz era un reemplazo perfecto, tenía buen récord, recién había terminado un campamento de entrenamiento, su sangre mexicana atrajo la atención del público, y tenía una derrota en contra de un rival al que Joshua recién le había ganado, entonces Joshua sería el claro favorito. Y sí que Joshua era el favorito. Las apuestas en Las Vegas estaban 10-1 a favor de Joshua, 20-1 si la apostabas al knockout de Andy Ruiz. Es decir que nadie pensaba que Andy Ruiz pudiese siquiera lastimar o asustar a un Anthony Joshua que estaba noqueando a todo el mundo. El público estaba furioso porque absolutamente nadie pensaba que esta podría ser una pelea pareja. Ni siquiera a la prensa estadounidense le gustó el anuncio de este combate. Todas las entrevistas que le hacían a Joshua se trataban de menospreciar a Andy Ruiz y solamente le hacían preguntas a Joshua sobre el otro campeón de la división, Deontay Wilder. Todos menospreciaron las capacidades de Ruiz por varias razones.
Obviamente su complexión comparada con la de Joshua era bastante menos imponente. Es decir, que muchos pensaban que un boxeador tan pasado de peso como Andy Ruiz no iba a poder competir en contra de un Joshua que parecía haber estado levantando pesas desde que nació. Además de que Andy Ruiz recién había tenido una pelea semanas antes. Es decir, que todavía no había pasado el tiempo suficiente para que su cuerpo descansara correctamente, lo que solamente puede desgastarlo. Y además, Ruiz perdió una pelea cerrada en contra del campeón Joseph Parker, y Parker no le hizo ni cosquillas a Joshua cuando pelearon algunos meses atrás. Hasta el mismo Anthony Joshua parecía demasiado relajado. Joshua solo hablaba de Wilder y Fury en las entrevistas, a pesar de que su rival era Andy Ruiz. Joshua le prestó sus cinturones de campeonato a Ruiz para que se tomase fotos en la rueda de prensa y en el pesaje, lo que es indicación de que Joshua se estaba tomando el combate a la ligera. Prácticamente nadie creía en Andy Ruiz Jr., solamente... Entonces, con tan solo unas semanas de preparación, Andy Ruiz Jr. se subió al ring para enfrentarse al invicto campeón unificado de peso completo el día 1 de junio del 2019. Los primeros 2 rounds de la pelea pasaron sin más, ninguno de los dos se veía demasiado superior al otro, pero luego, en el tercer round, ocurrió un poco de todo. En la primera mitad de ese tercer asalto, Anthony Joshua atacó a Ruiz en la corta distancia, y lo mandó a la lona después de conectarle un uppercut. Esta fue la primera vez que Andy Ruiz visitaba la lona en toda su carrera profesional. Start of round number 3. In between being in camp and getting right back in after he got this fight, and there he goes down! Ruiz se levantó sin mucho problema, parecía no estar en malas condiciones. Sin embargo, ya todos pensaban que Joshua aumentaría la presión para noquear a Ruiz de una vez por todas en este mismo asalto. Es decir, que todos pensaban que Joshua estaba a punto de ganar de manera sencilla como se había predicho. Los mismos comentaristas comenzaron a decir que Joshua estaba a punto de acabar la pelea, pero el presionar y atacar más fue un grave error para el campeón. Al presionar más e intentar noquear a Ruiz de manera inmediata, Joshua se olvidó de la defensa y se quedó parado justo enfrente de Ruiz, a la distancia perfecta para que Andy Ruiz pudiese conectar un gancho a la cabeza de Joshua. Ese golpe cambió la pelea completamente. Después de recibir ese gancho, Joshua se tambaleó como si estuviese mareado, y después de recibir un par de golpes más por parte de Ruiz, Joshua visitó la lona en ese mismo tercer round. Ruiz counters and Joshua is down! Joshua se levantó del suelo, pero a diferencia de Andy Ruiz, cuando Joshua se levantó se vio claramente que no estaba en buenas condiciones. Anthony Joshua estaba mareado y tambaleante. El campeón quería que sonase la campana lo antes posible para poder recuperarse en la esquina sin recibir más castigo. Entonces Joshua peleó el resto del tercer asalto intentando sobrevivir. Pero en los últimos segundos del round, Andy Ruiz soltó otra ráfaga de golpes que volvieron a mandar a Joshua al suelo por segunda ocasión en la pelea. Diving with a big right hand that lands on Joshua. Headed towards the end of the round, and Joshua's down again. He'll get up in time to continue. He is in big trouble. Joshua se levantó y pudo recuperarse en su esquina. El resto del combate fue básicamente un Andy Ruiz intentando acercarse a Joshua y Joshua haciéndolo atrás con su jab. Ninguno de los dos lograba lastimar al otro otra vez, pero durante todos los rounds se veía claramente que Joshua no se encontraba en su mejor condición. El campeón seguía mareado después de ese primer knockdown. No fue sino hasta el séptimo asalto que Joshua intentó presionar más para lastimar a Ruiz, pero cuando lo intentó, Ruiz respondía inmediatamente, y cuando Ruiz respondió, mandó a Joshua al suelo por tercera ocasión en la pelea. Start of round number 7. Knockdowns. Joshua, big left hand that stung Ruiz, and then Ruiz right back to Joshua, and Joshua in trouble. Y una vez más, Anthony Joshua se levantó del suelo. Esta vez intentó regresarle el favor a Ruiz de manera inmediata, pero al intentarlo, Ruiz lo mandó al suelo otra vez. Y después de 4 knockdowns y de tambalearse por todo el ring, el referí paró el combate, resultando en una victoria para Andy Ruiz Jr. Can Ruiz counter? Joshua's down. He is in huge trouble now. Maybe that's it. That is it. By TKO, and once again, the IBF Featherweight Champion of the World, the man known as the Leeds Warrior, Josh Warrington. 2 veces campeón mundial de peso pluma y actual campeón mundial por parte de la Federación Internacional de Boxeo.
Fue considerado el peleador número 1 del mundo en las 126 libras, amasando un impresionante récord profesional de 30 peleas, 30 victorias, 0 derrotas y 0 empates. El peleador inglés Josh Warrington era indudablemente el monarca absoluto en las 126 libras. Todo el mundo pensaba que era solo cuestión de tiempo antes de que Warrington venciera a todos los otros campeones de la división. Pero Warrington cometió un único y simple error. Un error que no solo le costó su récord invicto, sino también su salud. En febrero del 2021, un joven mexicano de nombre Mauricio Lara, también conocido por su apodo, El Bronco, aceptó la pelea más difícil de su vida. El Bronco Lara no solo aceptó enfrentarse al campeón invicto Josh Warrington, sino que aceptó hacerlo en la ciudad natal de Warrington. Es decir que el joven mexicano tendría que enfrentarse al peleador número 1 del mundo en su división en la casa de su rival, con toda la afición y jueces en su contra. Se suponía que Lara sería un rival sencillo para Warrington. El campeón inglés llevaba poco más de un año sin pelear debido a la contingencia global, por lo que su equipo le consiguió un rival supuestamente sencillo que le serviría para entrar en ritmo otra vez antes de enfrentarse a los campeones de la división. Además, poco antes de que la pelea tomase lugar, Josh Warrington se dio el lujo de dejar su cinturón vacante. Es decir, que debido a la inactividad, Josh Warrington perdió su campeonato del mundo. Esto significaba que no habría ningún campeonato mundial en juego en la pelea entre Warrington y Lara. Se suponía que esta sería una pelea de calentamiento para que Warrington recobrara su campeonato más adelante. Es decir que los promotores volaron a Mauricio Lara hasta Inglaterra con toda la intención de verlo ser derrotado por Josh Warrington. Pero con todo esto en su contra, enfrentándose al rival número 1 en el mundo que nunca había sido derrotado, con miles de aficionados en su contra, sabiendo que era más que probable que los jueces le dieran alguna que otra ventaja a su rival en las tarjetas, y además sabiendo que aunque llegase a ganar no se convertiría en campeón del mundo, aún con todo esto, Mauricio el Bronco Lara se subió a un avión y voló hacia Inglaterra para la pelea más importante de su vida. La pelea comenzó, y rápidamente vimos a un Mauricio Lara muy agresivo. Lara salió a lanzar montones de golpes de poder, la mayoría ganchos, que tenían toda la intención de lastimar a su rival. Pero Warrington lograba esquivar todos ellos, y con buen volumen de golpes y respondiendo agresivamente, Warrington parecía tomar ventaja en los primeros 3 rounds de la pelea. Lara tiraba muchos ganchos de zurda y ninguno lograba conectar de lleno a un Warrington que parecía estar arriba en las tarjetas. Pero por fin, en el cuarto asalto del combate, Mauricio el Bronco Lara conectó un poderoso gancho justo a la cabeza de su rival, y Warrington comenzó a tambalearse inmediatamente, y como un depredador cazando a su presa, al verlo tambalear, Lara se fue encima de él con toda intención de lastimarlo, y después de recibir muchos golpes, Josh Warrington se fue al suelo. And the Leeds man just in a spot of bother. He hasn't seemed quite right. The legs are shaky, and now he's all over the place here, Josh Warrington. And this is bad signs. Mauricio Lara here, an almighty underdog before the fight, has really shaken up Josh Warrington, who has not looked himself. And a great shot, and down goes Warrington. And this is absolutely disastrous for the best featherweight in the world before this fight, and he's all over the place. El inglés se levantó, pero claramente estaba lastimado. Es inexplicable el por qué el referí no paró el combate. Si los papeles se hubiesen invertido y Lara fuese el que estuviera tambaleándose por todo el ring claramente lastimado, el referí hubiese parado la pelea enseguida. Pero como Warrington era el peleador local y era el favorito para ganar, el referí decidió dejar que la pelea continuara. Y por un milagro, Josh Warrington sobrevivió hasta el sonar de la campana. A pesar de levantarse, Josh Warrington nunca recuperó sus piernas, aunque pudo conectar algunas combinaciones efectivas sobre Lara en las rondas posteriores. Warrington encontraba éxito de vez en cuando, pero sus piernas seguían viéndose muy débiles después de ese knockdown en el cuarto asalto. Parecía que Warrington sería el suelo con cualquier golpe de poder que Lara conectara. Pero no fue sino hasta el 9º round del combate que Lara logró sorprender a Warrington nuevamente. El Bronco Lara le conectó 3 ganchos de zurda de forma consecutiva y terminó por noquear completamente a Josh Warrington. Y de esta manera el ex campeón mundial perdió su récord invicto y Mauricio Lara sorprendió al mundo y se dio a conocer ante todos los aficionados del boxeo en el planeta. Josh Warrington y su promotor cometieron el error de subestimar a un jovencito mexicano de apenas 22 años de edad, y les costó muy caro. He's all over the place in the 9th round, and there's so much time, and down he goes, and he won't get up from that. That's it. Josh Warrington has been knocked out in one of the big stunners in the British ring in the last 2 or 3 years. You would not have expected that. He was down almost
almost beaten in the fourth, and he has been stopped, Josh Warrington, and he loses for the first time in his life. And it is incredible, it really is, what we have just seen. Your winner by technical countout de San Felipe de Jesus, Ciudad de México, Mauricio